Muy buenas tardes, tengan todos. Ahora nos toca el último capítulo que corresponde al tercer examen parcial, que va a ser mucho más sencillo que los anteriores. Solamente que acá el problema es el modelado y que vamos a tener que calcular todo en las matrices. Ya no va a ser calcular un numerito, sino va a ser calcular muchos valores que van a estar ordenados en vectores o en matrices. Primero, ¿a qué nos referimos cuando vemos ecuaciones diferenciales parciales? Básicamente son las ecuaciones que van a depender de múltiples variables. Es decir, que ya no vamos a tener, por ejemplo, esta derivada, sino que podemos manejar la derivada con estos términos, las derivadas parciales respecto de diferentes variables. Ese va a ser el mayor inconveniente que vamos a tener en términos generales, posición y tiempo. Por lo tanto, se complica un poco. Si bien ya hemos visto una introducción a las diferencias finitas, pero acá sufre una modificación porque tengo que considerar que son dos variables independientes. Ahora bien, como habíamos mencionado antes, lo primero que necesitamos hacer es discretizar. Al discretizar, y necesito corregir acá porque le falta este valor. Al discretizar, lo que nosotros hacemos es, en vez de tener una función continua, la vamos a separar en puntos que van a ser cuantificables. Entonces, una función, o en este caso, una razón de cambio de una función continua denominada u respecto de x, se puede discretizar en un margen de 3 puntos, lo que recuerdan que se denominaba el entorno reducido en cálculo 1, para obtener la forma discreta de equivalente de esta derivada, lo que se conoce como diferencia finita. Y esto puede ser de primer, de segundo orden, puede ser una derivada mixta. Entonces, para nosotros, particularmente en ingeniería química, llegamos solamente hasta la segunda derivada. Casi no operamos con derivadas mixtas, no vemos esos efectos. Los mecánicos son los que van a ver eso y también los civiles, más que nada con el método de elementos finitos, que va mucho más adelante de las diferencias finitas. Sin embargo, utiliza este principio y que las mallas que se van a generar van a tener diferente geometría más adelante. Entonces acá, permítame, vamos a reducir un poco esto y lo vamos a manejar mejor para que se pueda apreciar bien. Esta es mi primera y esta es mi segunda. Acá están. Listo. Lo que pasa es que, simple y sencillo, nosotros vamos a tener una línea donde básicamente vamos a considerar algunos puntos. Por ejemplo, yo voy a insertarlos de esta manera y los vamos a espaciar uniformemente. De esta forma. Listo. Ya tengo estos 3 puntos que van a estar espaciados uniformemente. Al espacio le vamos a denominar delta X. Nosotros podemos empezar como referencia con este valor y un valor que le antecede será I-1,
y un valor que le sucede será i más 1. En función de qué variable, o en este caso de qué ley de composición interna o relación, función estemos desarrollando, esto se puede denominar, por ejemplo, u. Y claramente vamos a apreciar las diferencias y cómo se están conformando. Lo que sí debemos saber es que hay tres tipos de diferencias. La diferencia progresiva o hacia adelante, la regresiva o hacia atrás y la diferencia central. Esta en particular que estamos viendo es la diferencia central, la que está considerando al elemento central. Es decir, que el extremo que está más adelante menos el que está más atrás, en promedio la derivada va a ser ese valor. Y si fuese progresiva, vamos a considerar los elementos de acá. Y si es regresiva, estos otros. Así es que esa es la forma en la que se van a tratar. Y también, si queremos hacer la demostración, cosa que no es necesario para la segunda derivada, igual se parte de la diferencia hacia adelante. No es mayor inconveniente, pero deben considerar esto. Y que nosotros vamos a ir definiendo lo que es este espaciamiento, el elemento diferencial. Ahora, generalmente lo que nosotros vamos a ver son los tres fenómenos de transferencia, es decir, de cantidad de movimiento, de calor y de masa. Y se va a aplicar de la misma manera. Primero, siempre estudiamos estos fenómenos unidimensionalmente, quiere decir que solamente vamos a tener un eje de desplazamiento, pero ese eje de desplazamiento puede ser X, Y, Z, y si nos vamos, eso en referencia cartesiana. Si es que vamos a emplear referencia cilíndrica o esférica, ya vamos a cambiar, ¿no? Pero a diferencia de lo que solíamos hacer en fenómenos de transporte, nosotros no vamos a resolver analíticamente porque muchos van a decir, ah, ya tengo esta ecuación diferencial. Como no tengo múltiples variables, entonces directamente puedo ir resolviendo, voy a sacar la constante, integro, está bien. Pero acá no vamos a hacer eso. Lo que necesitamos hacer es discretizar. Vale decir que cualquier derivada que tengamos de cualquier orden, tenemos que sustituir por su equivalente discreto. Es decir, que es cuantificable mediante algunos puntos. En este caso, para la transferencia de calor unidimensional, que será la segunda derivada de la temperatura respecto del eje X, y este flujo no va a variar, lo que nos dice es emplee esta sustitución. Nosotros debemos emplear esta sustitución que está con letras verdes. ¿Por qué? Porque directamente lo vamos a discretizar. Ese término, acostúmbrense, va a estar el resto de lo que queda de materia. Entonces, simplemente lo reemplazamos y despejamos el valor presente, porque siempre, siempre, siempre vamos a tratar de despejar este valor, que es el valor presente. En algunos casos vamos a formar los sistemas de ecuaciones, ¿ya? No es nada complicado, pero tienen que ir recordando las diferencias finitas y sus equivalencias. Y si no, lo pueden anotar y simplemente tener el formulario. Ojo, formulario, no desarrollo de programas. Listo. Entonces, unidimensional está muy fácil, aparentemente. Pero como hablamos de que se tiene que manipular matrices, vamos a ver cómo es que esta ecuación que hemos determinado nos va a permitir calcular los valores. Vamos a poner el ejemplo siempre de la barrita unidimensional, considerando que
solamente se puede medir en el centro de la barra los valores de las temperaturas. ¿Por qué? Precisamente por el hecho de que eh, es unidimensional y a lo largo de los demás ejes no es de nuestro interés, solamente nos interesa en el eje de las X. Y para todo esto yo necesito las condiciones iniciales y las condiciones frontera. ¿Qué quiere decir? Que debo conocer las temperaturas en los extremos para estimar cómo van a cambiar mis temperaturas en medio de la barra. Ojo, todavía no estamos viendo el cambio en función al tiempo. Cuando veamos el tiempo, ya vamos a ver cómo evoluciona, tal como hemos visto al final de la materia de operaciones unitarias 2. Y vamos a lograr, de hecho, el mismo gráfico que es por el método gráfico de Gram-Schmidt, no, de Schmidt, perdón. Entonces, se va a llevar a cabo de esta manera. ¿Qué quiere decir? La traducción de esta ecuación que tenemos acá nos dice que para calcular de cierto punto, por ejemplo, yo voy a empezar acá y lo voy a marcar con amarillo. Para calcular este punto amarillo, que va a denominarse I, es decir, T2, yo puedo sacar una copia acá. Y lo que voy a hacer es calcular T2 a partir del siguiente valor, que sería el siguiente 3, más el anterior, que es 1. Y voy a promediar. Por eso es que necesito una condición inicial acá en medio. Y lo propio va a pasar para los siguientes. Por ejemplo, si este es el de 2, para 3, para 4 y para 5. Entonces, todos van a sufrir básicamente el mismo destino, solo que vamos a ir realizándolo de forma automática. No vamos a hacerlo así manualmente cada vez. No. Necesitamos que, por ejemplo, este es 5 y este debería ser 3. Error. 3, 1, 4 y este es 2, 5, 3. Para la temperatura 5, el siguiente valor es la temperatura 6 y el anterior valor es la temperatura 4. Listo. En esto se traduce que yo voy a cada una de estos valores que no conozco, que están en una condición inicial, al final convergen a un valor único. ¿Y cómo lo calculo? Mediante esto. O, como les decía también, podríamos hacer un sistema de ecuaciones. ¿Cómo? Por ejemplo, vamos a duplicar esta diapositiva. Vamos a deshacernos de algunos de estos valores para poder manipular la gráfica de mejor manera. Así. Y lo que estoy buscando es aplicar esta ecuación general para todo lo que necesito. Listo. Si yo quiero aplicar esta ecuación, ¿qué tendría que hacer? Para todos los puntos que no conozco. Vale decir que yo debería empezar, por ejemplo, para y cuando toma el valor de 2, porque ese es uno que yo no conozco. Y cuando toma el valor de 3, y cuando toma el valor de 4, y cuando toma el valor de 5. Entonces, con esto ya vamos a poder plantear todas las ecuaciones. Por ejemplo, acá ya vimos que esto debería ser 3, 2, 1. Pero mejor si lo ordenamos para que quede más agradable. Temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3. Lo propio acá. Acá
ya vamos a empezar directo con la temperatura 2, temperatura 3, temperatura 4. Acá va a pasar algo similar. 3, 4 y 5. Finalmente acá vamos a tener que este es 4, 5 y 6. Hay algo muy importante. Estos valores que ven acá en los extremos y que voy a resaltar con un color verde, ¿qué son? Son datos conocidos porque son las fronteras. Vale decir que yo puedo despejar e igualar a este valor, ¿verdad? Así es que son constantes. Y todo lo demás es incógnita. ¿Cuántas ecuaciones tengo y cuántas incógnitas tengo? 4, ¿verdad? Tengo 4 ecuaciones y 4 incógnitas. La temperatura 2, 3, 4 y 5. 4 y mis 4 ecuaciones. Entonces, si nosotros introducimos esto a una matriz y a un vector, podemos resolverlo directamente y se acabó. La otra alternativa es aplicar un método iterativo que básicamente va a ser Gauss-Seidel, que lo hemos aprendido en Mate 1105. Entonces depende de nosotros. Es más sencillo, yo creo, pero vamos a resolverlo de las dos maneras. ¿Sí? ¿Qué opina? ¿Se ve difícil, feo? ¿Qué voy a obtener? Debería de obtener este vector, o sea, el vector que va a comprender a los 6 valores donde 1 y 6 son conocidos y constantes, y los valores del 2 al 5 van a ser lo que se determine. ¿No va? Preguntas antes de empezar a codificar todo esto. Por lo pronto, parece que no. Listo. Ok, entonces lo que vamos a hacer es primeramente codificar de esta manera. Ojo, con el despeje. ¿Cómo lo voy a despejar? Este T1 pasa al miembro derecho y este T6 también. Así es que lo que voy a hacer es ordenar un poco, ¿no? Nada más. T4 y T3. Como ven, también se forma una diagonal que va a tener en su elemento principal el valor de 2 negativo y en los adyacentes 1. De hecho, esto se denomina tridiagonal. A ver, vamos a introducirlo, vamos a crear un script que nos permita resolver esto. Acá. Listo. Lo primero, vamos a poner función, ecuación diferencial parcial, unidimensional, matricial, versión 1. ¿Qué quiere decir? Que vamos a, como de costumbre, limpiar todo lo que tenemos. Vamos a introducir, por ejemplo, los primeros valores, como son T1 y T6. A ver, acá es que ya nos dan el enunciado completo que nos va a servir para este ejemplo. Pero lo único es que se nos ha aumentado, ¿no? Primero vamos a darnos nosotros acá algunos valores para hacerlo de 4 y luego lo vamos a extender. Por ejemplo, yo quiero que a la izquierda tenga 25 y a la derecha... No, digamos que este es un horno en el interior que la pared se encuentra a 90 grados
y en el exterior a 35. Este que sea 90 y T6, 35. Listo. Yo voy a lograr un vector primero que se conoce como A, que va a ser, yo puedo ponerle el valor que quiera. Yo le voy a llamar T. ¿Por qué? Porque mi sistema va a quedar como T por X es igual a B. De esa forma yo lo voy a tratar. Entonces acá, ¿qué voy a poner? ¿Qué variables tengo? ¿Cuáles son mis incógnitas? T2, T3, T4 y T5. T2, T3, T4, T5. T2, T3, T4 y T5. Así. Estos 3 puntos me sirven para bajar a la siguiente línea y continuar las operaciones. 0, 1, -2, 1. Así. Miren. 0, 0, 1, -2. Listo. Hasta ahí quedó mi T. Si simplemente yo quiero mostrar el valor de T, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a ejecutar. Me pide guardar primero, como de costumbre. Y miren, mi T está acá. -2, 1, 0. 1, -2, 1. Y es mi tridiagonal. Así es que se ve bien. Ahora, vamos a completar. ¿Qué me falta? Fuera de eso, me falta el elemento de B, donde yo tengo T1, 0, 0 y T6. Entonces yo voy a pedir que me muestre estos dos tal y como están, sin ponerle punto y coma al final. Y al final voy a necesitar que la solución sea T barra invertida B. Miren, lo voy a ejecutar y vamos a ver. Ya está, mi matriz de coeficientes, mi vector de respuestas y todo esto. Ah, ¿qué ha pasado? Alguien se ha olvidado cambiar de signo, ¿verdad? Porque este 90 y este 35 deberían ser negativos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy despejando, esto es una resta miembro a miembro, ¿verdad? Entonces, si me he equivocado en el signo, bueno, pues voy a poner simplemente los negativos y se acabó. O en vez de poner esos dos negativos, podría poner negativo acá porque no le va a afectar al 0 y listo. Vuelvo a ejecutar mi matriz de coeficientes, mi vector de respuestas y el vector de incógnitas. Ahora, ¿cómo se debe presentar este resultado? Porque ya está bien, es aceptable, pero ¿cómo se presenta? Entonces yo debería presentarlo de otra manera. En primer lugar, vamos a bloquear, ya no vamos a permitir que se muestren estos valores intermedios, más bien vamos a ver la presentación. Y lo que yo necesitaría es que las temperaturas se lleguen a formar de esta manera. Miren, yo puedo ponerlo así. Hay varias alternativas. Una sería que empiece T1, luego solución y luego T6 y se va a formar un vector un poquito más grande. Miren, ¿dónde están todos? Y tal vez si es que alguien quiere, lo hace con formato en vez de simplemente presentar esta respuesta y podemos hacerlo elemento por elemento o todo en uno. Por ejemplo, si yo quiero hacerlo elemento por elemento, puedo hacer un barrido desde 1 hasta
la longitud de esta temperatura. No sabemos cuánto es. Y lo único que vamos a hacer es ir presentando algún valor. Por ejemplo, yo quiero que se muestre como 5 espacios con 2 decimales. Listo, de esta manera. Y de paso quiero que me muestre t barra 1 de igual. Quiero que me muestre de esta manera. Yo estoy pidiendo que me muestre así, pero voy a poner el C primero. Ok, ahora ejecuto. Miren, muy diferente la forma de presentar. Va a depender mucho de cómo prefieran, les guste o se acuerden de la presentación. Y de paso que yo quiero ponerle los grados centígrados. Ahí está. ¿Qué quiere decir? Que el primer valor 90, 79, 68. Sí, esta es una gradiente lineal porque está descendiendo de a 11 grados centígrados para lograr de 90 a 35 en los extremos, ¿verdad? Listo. Eso es todo. ¿Qué les parece? Sencillo, ¿no? Porque la respuesta sí es una gradiente lineal. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de resolverlo con Gauss-Seidel. Listo. ¿Cómo se va a hacer eso? Fácil. ¿Cuál de las dos presentaciones se ve mejor? ¿Esta primera, que solo dice temperatura, o esta otra? Y de paso que le puedo poner un rótulo que diga distribución de temperaturas. Eso ya viene de parte de cada uno, ¿sí? Y el código no ha sido muy grande. ¿Es necesario que ponga estos 3 puntos cada vez? No, solo ha sido con el objeto de mostrar cómo quedaría la distribución de los elementos como un arreglo matricial. No es necesario. Listo. ¿Qué más? Gauss-Seidel. Yo voy a devolver esto. Ahora vamos a crear otro programita basado simplemente con estas 3 líneas. Y esto es por Gauss-Seidel. Voy a guardar. ¿Qué es lo que pasa con Gauss-Seidel? Yo necesito que mi temperatura sí o sí esté con los valores necesarios. Es decir, yo voy a crear que la temperatura sea una matriz de ceros. ¿Cuántos ceros vamos a tener? Acá hay 6 elementos, entonces, digamos, yo voy a ponerle 6, que va a ser de 6 y 1. Esa es la idea, 6 filas y una columna. ¿Por qué? Porque yo prefiero esa disposición de un vector columna, donde la primera temperatura es T1, así. La primera temperatura es T1 y la última temperatura será esta T6. Por si acaso yo le pongo end para que asuma el valor final directamente. Ya está. Por ejemplo, acá, ¿qué me dice? Puede que no se use. Ya está bien. Y lo demás, ¿cuánto será lo demás? Otra cosa que yo podría hacer es crear un vector de unos y este vector de unos multiplicarlo, por ejemplo, por 20 y recién cambiar todo. Y miren, yo voy a mostrar cómo ha quedado en los 2 pasos. Primero, temperatura de unos, aquí está.
y se ha multiplicado por 20. Si no lo multiplico por 20, queda así, de unos. Y todo esto con unos. Pero si lo multiplico, y miren que voy a acá. Voy a ejecutar, miren. Me voy a ir quedando hasta acá. Siguiente paso. Se han ido creando. Como pueden observar acá abajo a la izquierda, N, T1, T6. Y siguiente paso me muestra todo esto, ¿no? Ahora va a saltar a asignar el primer valor y el último valor y finalmente mostrarme la temperatura, ¿no? Y con esto vamos a resolver todo. Quito, ya está. ¿Qué es lo que hice? Simplemente le di un clic acá a esta línea para habilitar el círculo rojo que me dice que va a correr, va a ejecutarse hasta este punto y luego yo paso por paso puedo ir mostrando qué es lo que pasa. Ahora, como ya tengo mi vector de temperaturas, lo único que voy a hacer es yo puedo decir desde 2 hasta n-1, ¿qué voy a hacer? La temperatura que va a estar en la posición C será el promedio, así lo vamos a poner, de +1 y -1. ¿No ven? Dijimos precisamente eso. El que está más adelante y el que está más atrás se suman y se promedian y eso va a ser. Listo. Y voy a mostrar el resultado. Miren que lo voy a mostrar en dos partes. Primera, que esta es la matriz con las temperaturas iniciales, que está en 20. Luego, una vez que he hecho el cálculo, pum, saca eso. Pero a ver si se parece. Miren, 55,37. Respuesta, no, 79,68. Diferente. Lo que pasa es que no converge con una sola iteración. A diferencia de lo que hicimos, que era mucho más directo, aquí necesitamos algunas iteraciones. Por ejemplo, yo voy a hacer que salgan del 1 al 10, pero esto lo voy a dejar acá adentro, porque quiero que se vea cada vez. ¿Sí? Miren, aquí está. El original, primera iteración. Segunda iteración, miren que el 55 ha cambiado a 63. La gradiente tiene que ser de 11, o sea, tiene que llegar a 79 esto. Siguiente, 68 ya mejorado. 71, 74, 75, 76, 77, 78, 78,4. Ah, le hacen falta unas cuantas iteraciones más. Si exagero y le pongo 100 iteraciones, miren, al final me va a mostrar los resultados que yo quería, que son 90, 79, 68, 57, 46 y 35. Habíamos considerado que descendía uniformemente por 11 unidades, así es que está en lo correcto. ¿Es necesario tantas iteraciones? Lo bueno es que la máquina lo hace, no significa trabajo adicional para nosotros, ¿verdad? Pero tal vez habría que poner una estructura que controle. Por mí, con 30 iteraciones, yo estoy seguro que, miren, y eso le ha faltado. Ya 50, bien yapado. Listo. Salió. Pero solo es cuestión de gustos, ¿no? Si lo ponen 100, va a tardar un segundo más y lo va a resolver. Y nos va a sacar el mismo resultado. Y yo puedo aplicar el mismo formato de presentación para todo esto. Ahí está. Miren, la temperatura, el vector original,
el vector resuelto y la presentación de los diferentes valores. ¿Qué les parece? Fácil, difícil, feo. Eh, para mí es un poquito más fácil esto porque al final no siempre vamos a tener condiciones estables, así es que podemos hacer un barrido y podemos razonar la forma en la que va a variar. Mientras que acá yo tengo que construir todas mis ecuaciones con las excepciones, así es que realmente es cuestión de gustos, ¿ok? Pero tienen que saber que existen estas dos alternativas y que va a depender más de ustedes cuál van a preferir para resolver los problemas. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta acá? Antes de aplicar, vamos a modificar estos programas para el problema que venía más adelante. Consultas, dudas. A ver, vamos a preguntar entonces. Ujú. Nitza, Narel, ¿se entendió? ¿Todo claro? Sí, sí se entendido. Muchas gracias, Narel. Ya. Entonces, avancemos. Vamos a ver, ya hemos visto el desarrollo y viene el problema. Como ya hemos desarrollado básicamente el programa que resuelve esto, entonces lo único que nos queda es uno. Siempre debo plantear la ecuación diferencial parcial que va a definir, que va a controlar el fenómeno. En este caso, transferencia unidimensional de calor. Y para eso yo necesito, obviamente, la discretización. En este caso ya no es U, sino es T. La siguiente temperatura, la anterior y la presente. ¿No? Mucho cuidado. Y luego recién debo hacer la sustitución. Nuevamente. Ya vimos cómo va a quedar. Nos va a quedar igual a esta, ¿no? Solamente que acá ya nos indica que vamos a tener muchos más puntos. ¿Por qué? Para el estado estacionario, esto quiere decir que no vamos a tener variaciones de temperaturas respecto del tiempo, aplicando diferencias finitas unidimensionales a una barra de 2 metros, ese es el largo, o sea que va a ir de 0 a 2 metros. Cada 25 centímetros, esta va a ser la variación de X. No va a ser un elemento que tiende a cero, solamente va a ser un elemento, una porción pequeña de la longitud total. Siendo que los extremos se encuentran a 50 y 0 grados centígrados, ya me da las temperaturas, ¿no? Considere inicialmente la barra a 5 grados centígrados, determine la temperatura de los puntos centrales. El desarrollo es exactamente el mismo. Lo mejor que pueden hacer para definir el problema es escribirlo de esta manera. Es decir, la temperatura al inicio, ¿cuánto será? La temperatura al otro extremo o al final. Y lo que me dice en medio, o sea, todos los puntos intermedios van a empezar a esta temperatura. ¿Cuál será eh, la temperatura de equilibrio? Siempre que lo vean de esta forma, es preferible que utilicemos el programa que ya lo hemos denominado como de Gauss-Seidel. ¿Por qué? Porque tiene condiciones iniciales, es decir, acá yo he empezado con 20, pero aquí no.
No me ha interesado darle una aproximación inicial. Esta es una resolución directa y esta es una resolución iterativa. Así es que si el problema lo amerita, tienen que escoger con cuál usarlo. En este caso, tendría que ser Gauss-Seidel, pero igual vamos a resolverlo por el otro, ¿verdad? Pregunta, ¿el delta X afecta? En realidad, no mucho, solamente que nos va a definir cuántos puntos vamos a tener. ¿Por qué? Acá está. Desde cero, acá, hasta 2. Entonces, yo tengo la distancia total y mi delta X, que está definido como 0,25, es lo que va a ir mostrándome cuántos puntos voy a tener. Y tengo 7 puntos en medio. O sea que son 9 en total si consideramos las fronteras. ¿Qué es lo que haría yo para adaptar mi programa a todo esto? A ver, ¿qué es lo que haría? Y esto va a iniciar a 5. Lo que voy a hacer, miren, es voy a tomar inicialmente esto, lo voy a copiar todo el código y lo voy a modificar para el ejercicio, ¿no va? ¿Qué voy a poner? Temperatura izquierda o temperatura 0, 50 y la final es 0, 50. Esto yo le puedo decir temperatura izquierda, digamos. Y la temperatura derecha, que me dice 0. ¿Y cuánto es n? ¿De dónde voy a sacar n? Igual que como manejamos en ecuaciones diferenciales ordinarias, yo puedo restar el valor superior menos el valor inferior y dividirlo entre delta x. 2 dividido entre un cuarto va a resultar en 8 y ese 8 lo voy a sumar más 1. ¿Qué quiere decir? Acá yo tendría que poner eh, L es de 2 metros, X inicial es 0, X final es igual a L y delta X es igual a 0,25. Y en ese caso, sí tendría que el X final menos el X inicial dividido entre el delta X, todo esto claro dentro de Seil, más 1 es el número de datos que voy a tener. Entonces acá ya estaría. Mi vector de temperaturas se va a generar a partir del comando once, que me va a dar un vector de unos o una matriz de unos, que ya está bien dimensionada y que debe empezar a una temperatura de referencia. Y yo le voy a poner esa temperatura de referencia aquí, así como dato para justificarlo. Y el primer valor va a ser la temperatura izquierda y el último valor va a ser la temperatura derecha. Así vamos a usar todo y se va a calcular solito. ¿Ya? Lo único que hemos hecho es adaptar. Toda esta parte es la adaptación, donde voy a introducir todo lo que representa los datos del eje X. También voy a introducir los datos de las temperaturas y el espaciamiento, porque el espaciamiento en realidad debería venir acá, que corresponde al número de elementos de X que se va a tener, ¿no? Y las temperaturas, que van a ser la temperatura izquierda, que sería la primera, y la temperatura eh, final, que sería la derecha del extremo derecho, ¿no? Y la temperatura es referencia con la temperatura a la que van a iniciar todos los valores intermedios, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es ejecutar para ver qué es lo que resulta. Miren, nos resulta esto. Aquí me está mostrando, primero, esta temperatura
el vector que generamos. 50, todos 5 y el último 0. Acá la solución. 50, 0 y la gradiente. La gradiente al parecer tiene 6.25 de diferencia, ¿no? Entonces va a ir bajando 6.25, 6.25, 6.25, 6.25 hasta que se haga 0. Listo. Ahí tenemos todo y se acabó. Ahora, ¿cómo podría tal vez graficar esto? ¿Se puede graficar solamente temperatura? A ver, si hago eso, sí. De hecho, sale una recta y se acabó. Pero en este caso, yo tendría que tal vez graficar en el eje X la distancia que voy a tener para cada uno de estos, ¿verdad? Así es que vamos a implementar esa gráfica más para que en lugar de 1 yo obtenga un 0. En vez de 2, 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25, 1.50, 1.75 y 2. Ok, ¿cómo puedo generar eso? Pues está sencillo. Yo voy a generar un X que va a ir desde... acá lo vamos a... ¿Dónde lo vamos a crear? Igual. Se va a llamar igual que esto, pero va a estar justo acá. Miren. Yo le voy a llamar distancia. Así. Nada más. Punto y coma. Y bueno, pues yo le puedo hacer un pequeño for c desde 1 hasta nx de la distancia comprendida en c, que va a ser c menos 1 multiplicado por dx. Con eso ya está todo. ¿Qué quiere decir? Cuando el contador toma el valor de 1, esto es 1 y la diferencia es 0. Entonces me va a dar 0 como primer valor. Cuando el contador asuma el valor de 2, 2 menos 1 es 1. Y me va a dar de x, que es 0.25. Cuando asuma 3, 3 menos 1 es 2, 2 por 0.25 es 0.50. Entonces ya está. Ya tengo todo lo que necesitaba y simplemente puedo graficar distancia con tiempo y darle algunos parámetros, digamos, recta, círculo de color rojo, implementar la grilla. Si hago todo eso, ¡pum! Acá está la gradiente y las distancias, ¿no? 0.25, 0.50. La configuración del eje X la vamos a ver posteriormente para que queden estos valores mucho más bonitos y presentables, pero de todas maneras ya está, ya es más apreciable. Solamente faltarían los rótulos de los ejes y el título, ¿verdad? ¿Qué le vamos a poner? Etiqueta en el eje X, distancia en metros, etiqueta en el eje Y, temperatura en grados centígrados. Listo, ya está. Y su título, ¿no? Pero ya lo tenemos. Así es que incluso para la presentación pueden poner algo parecido. Ejemplo, acá, en vez de poner C, yo puedo poner dist de C. Y en vez de ponerle 1F, yo voy a poner, por ejemplo, 4.2F. Y van a ver cuál es el efecto. Miren, la gráfica es la misma, pero acá ya me va a quedar diferente. ¿Qué ha cambiado? Que está expresando la longitud en cada uno de los casos.
¿no? Temperatura en 0, 50. Temperatura en 0,25, 43. Temperatura en 1,25, 18,75. Así es que es cuestión de que nos demos modos para presentar nuestros resultados de la mejor manera posible. Ahora, como han visto, si la gradiente está bonita, resulta, parece que todo tiene sentido, pero ¿y si lo hago de esta forma? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues entonces yo tendré que crear una matriz que vaya a tener 7 filas y 7 columnas, ¿verdad? Entonces ahí está el chiste de automatizar. Yo puedo crearlo a manito. Si me dice 7, bueno, puedo repetir esto. 5, 6, 7. Acá va a ser lo mismo. Listo. Acá lo mismo. Acá 1, 0, 0, punto y coma, puntos, 0, 0, 0. Esto es 1. Acá ya viene menos 2, 1, 0. ¿Cuántas? Ya llevamos 5. Esta es la sexta. La séptima. ¿Cuántas me faltan? A ver. 3, 6, 7. 3, 6 y me falta una más. Listo. Menos 2 y se acabó. Entonces acá yo necesito poner 7 valores también, ¿no? Por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Pero, uy, ¿qué estoy haciendo? No lo he copiado. Mis disculpas. Ejercicio. Esto no lo voy a guardar. Bueno, ya se ha guardado solo, qué bacana. Un error mío. Cuando estén haciendo sus ejemplos, siempre guarden, copien primero, porque miren que yo ya he arruinado mi ejemplo para el caso anterior. Entonces, bueno, pues es un poco más moroso el hecho de tener que corregir que me he equivocado, ¿no? Pero no está tan complicado. En este caso, mi ejemplo, el primero está bien, ya lo he corregido, pero este matricial del ejercicio, algo parece que fallaba. Miren, dice error usando la división. Las dimensiones de las matrices deben ser consistentes. Vamos a ver, 1, 2, 3. Para ver eso, yo puedo simplemente quitarle los puntos y comas a T, B y la solución. Si lo ejecuto de esa forma, miren, aquí me dice que hay 7 columnas. Tendrían que haber 7 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Y acá tendrían que haber 7 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alguien ha exagerado. Le quito 2. Ahora sí. Listo. A ver, vamos a comparar las soluciones. Y vamos a considerar los datos también del problema que eran 50 y 0, ¿no? Igual que el anterior, resultan con diferencia de 6,25. Miren, acá ejecuto 6,25. Este es el bonito, que ya tiene gráfica, pero acá no tiene gráfica, pero sí lo resuelve. Ahora, ¿cuál es más complicado de hacer? Para mí, este es un poquito más tedioso, pero seguro si es que ya lo hemos hecho bien. En este, si es que algo cambia, ahí podemos meter la pata, ¿no ve?
Entonces vamos a ver luego otros ejemplos donde sí cambian las cosas y vamos a tratar de no meter la pata. Consideración. Esta temperatura de referencia o temperatura inicial para los elementos que están en medio no se ha empleado acá. Acá no importa, no importa. Y si alguien me dice, no, pues, pero póngale 5 acá a todo esto, va a cambiar, miren, cambia. La gradiente va a ser diferente. Ya no va a ser una gradiente lineal. Y si lo grafico, obviamente que no va a ser lineal, miren, plotear temperatura, ¿no vean? Sube y baja, ya no es una gradiente lineal como conocemos. Así es que no es correcto hacer uso de datos que no deben estar en determinados lugares. ¿Ok? Mucho cuidado con eso, porque va a correr, el programa corre, pero el significado es lo importante, porque el Inge también quiere que si le sale una incoherencia, y realmente era el resultado, que sepan justificar por qué ha salido eso, por qué ha salido una curva, porque yo me he equivocado, ese 5 no debía estar ahí. ¿Por qué le sale una recta? Porque en efecto es una gradiente lineal. ¿Por qué, por ejemplo, si yo me equivoco y intercambio estos dos, por qué ahora la recta es ascendente de izquierda a derecha? ¿Por qué será? ¿Cosas del destino? ¿Brujería? ¿O solo porque he intercambiado los valores? Pero ¿cuál es el significado? Porque de izquierda a derecha se nota un aumento, es decir, la pendiente es mayor, es positiva, precisamente porque está calentando. Y si lo tomamos del otro sentido, claro, de izquierda a derecha es descendente porque está enfriando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se necesita, criterio. ¿Alguna consulta de estos ejercicios? Ojo, les repito, no es necesario que todo lo hagan así, sino que podrían escribirlo en una sola línea, pero mientras más grande sea el sistema y más compleja sea la ecuación o el modelo, les conviene hacerlo de esta forma para que puedan revisar que todo está en su lugar. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, comentarios? A ver, listo. Entonces, si no hay dudas, a ver, veamos. Ya habíamos calculado esto y bueno, en la siguiente sesión vamos a ver la transferencia de calor bidimensional. Puede que sea mañana, puede que sea directamente luego de el descanso, pero como esto es contenido para el tercer parcial y recién vamos a rendir el segundo, vamos despacio. De todas maneras, una transferencia de calor bidimensional, lo único que va a emplear es, bueno, pues además de un segundo eje, la representación que involucra es un manejo matricial. Es decir, vamos a tener filas y columnas donde van a estar representados los ejes X y Y los respectivos valores, además de una condición importante y que nos facilita muchas cosas, que es precisamente el tener un, una malla cuadrada, que quiere decir que los espaciamientos van a ser idénticos en los dos ejes y eso nos va a permitir una simplificación que ya conocemos. Pero de todas maneras, esto lo vamos a ver más adelante. Por lo pronto, yo quiero que estén tranquilos con esto, que es relativamente corto y sencillo, pero
necesitan conocer el razonamiento que va involucrado. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas antes de retirarnos? Bueno, entonces dejamos de grabar.